Hola y bienvenidos a Detrás de la Historia. Hoy te invito a embarcarte en un viaje fascinante hacia el corazón del antiguo Egipto para descubrir el secreto del Nilo, cómo Cleopatra usaba la astronomía para gobernar. Durante este video exploraremos la conexión mística entre el río Nilo, los ciclos naturales y las prácticas religiosas y astronómicas que moldearon la civilización egipcia. Además, veremos cómo Cleopatra, la legendaria reina, utilizó estos conocimientos para consolidar su poder y dejar un legado imborrable en la historia. El Nilo ha sido, desde tiempos inmemoriales, el motor de la vida en Egipto. Sus inundaciones anuales transformaban el desierto en tierras fértiles, y sus ciclos no solo regulaban la agricultura, sino que también influían en la cosmovisión y los rituales religiosos. ¿Cómo es posible que un río pueda tener un impacto tan profundo en la organización social, la política y la astronomía de una civilización? En este video responderemos esa pregunta y más, conectando relatos antiguos, teorías modernas y evidencias arqueológicas que nos revelan un mundo donde la ciencia y la espiritualidad se fundían en perfecta armonía. Desde las impresionantes pirámides hasta los templos dedicados al dios Sol Ra, la relación entre el Nilo y el universo fue un pilar en la forma de vida egipcia. Y en el centro de todo, Cleopatra, una figura enigmática y astuta, supo aprovechar estos conocimientos para crear un imperio basado en el equilibrio entre lo terrenal y lo celestial. ¿Era la astronomía una herramienta de poder? ¿Cómo se traducían las señales del cosmos en estrategias políticas? Quédate conmigo para descubrirlo en este recorrido que combina historia, arqueología y astronomía. En esta primera parte, profundizaremos en el papel del río Nilo, la arteria vital que dio origen a la civilización egipcia. El Nilo no era simplemente un río, era la fuente de vida, la herramienta que permitía la agricultura, el comercio y la conexión espiritual entre el hombre y la naturaleza. Hablaremos sobre cómo el ciclo anual de inundaciones convertía las orillas del Nilo en campos fértiles, permitiendo a los egipcios cultivar trigo, cebada y otros alimentos esenciales. Este fenómeno natural estaba tan integrado en la vida diaria que se convirtió en un elemento central de sus creencias religiosas. Los egipcios creían que las inundaciones eran un regalo de los dioses, una manifestación de la benevolencia del dios Hapi, y que el equilibrio entre sequía e inundación era esencial para la armonía del universo. Además, exploraremos cómo el Nilo influía en la astronomía egipcia. Los antiguos egipcios observaban el cielo con una devoción casi sagrada, relacionando los movimientos del sol, la luna y las estrellas con los ciclos del río. Se cree que la orientación de templos y pirámides, así como la planificación de festividades, estaba directamente vinculada a la observación del Nilo y sus fenómenos. Ahora nos adentramos en la figura de Cleopatra, la última faraona de Egipto, cuyo reinado marcó un antes y un después en la historia del Nilo y la astronomía egipcia. Cleopatra no solo fue una líder política y militar, sino también una estratega que comprendió la importancia de los ciclos naturales y las señales del cosmos. Exploraremos cómo la imagen de Cleopatra se relaciona con la energía del Nilo. Se dice que la reina era consciente de los cambios estacionales y utilizaba rituales y ceremonias para honrar a los dioses del Nilo, consolidando su poder mediante la conexión con lo divino. Sus reuniones, decisiones y hasta sus campañas militares se vieron influenciadas por los patrones observados en el río y en el cielo. Además, Cleopatra impulsó el conocimiento astronómico en la corte, patrocinando estudios y construcciones alineadas con fenómenos celestiales. Discutiremos testimonios históricos y evidencias arqueológicas que sugieren que la astrología y la observación de las estrellas eran herramientas esenciales para la administración del reino. Cleopatra, en particular, utilizó estos conocimientos para proyectar una imagen de sabiduría y conexión con el universo, lo que le permitió ganar el favor tanto de sus súbditos como de aliados extranjeros. El siguiente bloque se centra en la intersección entre astronomía y religión en el antiguo Egipto. La astronomía no era solo un medio para medir el tiempo, sino que estaba profundamente ligada a la espiritualidad y a la organización social. Los egipcios creían que el cosmos era un reflejo del orden divino, y cada estrella y cada movimiento celeste tenía un significado sagrado.
En esta sección explicaremos cómo se utilizaban los conocimientos astronómicos para diseñar templos, pirámides y otros monumentos. Por ejemplo, muchos templos estaban alineados con el Sol en los solsticios o equinoccios, evidenciando una planificación que combinaba ingeniería y rituales sagrados. Se creía que al alinearse con ciertos cuerpos celestes, los templos podían canalizar energías divinas, conectando la Tierra con el cielo y asegurando la prosperidad y la continuidad del orden cósmico. También exploraremos el papel de las ceremonias y festividades, en las que los movimientos del Sol y la Luna eran celebrados con rituales que unían a la comunidad y reafirmaban la conexión con los dioses. Estas prácticas no solo reforzaban el tejido social, sino que también promovían un entendimiento colectivo del universo que perduró a lo largo de milenios. Con los avances de la arqueología y la tecnología moderna, los investigadores han podido confirmar algunas de las conexiones entre el Nilo, la astronomía y las prácticas religiosas egipcias. En esta sección se revisarán los hallazgos arqueológicos y estudios científicos que respaldan la idea de que el Nilo y el cosmos jugaban un papel crucial en la vida egipcia, especialmente durante el reinado de Cleopatra. Hablaremos de descubrimientos recientes en sitios arqueológicos que muestran alineaciones precisas de templos y pirámides con eventos astronómicos, y cómo estos datos se correlacionan con los antiguos calendarios egipcios. También analizaremos estudios geológicos y climáticos que demuestran la importancia de los ciclos del Nilo en la configuración del paisaje egipcio y su impacto en la agricultura y la economía. Además, se discutirán tecnologías modernas como el LIDAR y la teledetección satelital, que han permitido a los científicos mapear áreas inexploradas y descubrir patrones que refuerzan la teoría de una profunda conexión entre el río y el universo. La historia de la Atlántida, y en este caso, la conexión mística entre el Nilo y la astronomía en el contexto del antiguo Egipto, han generado debates intensos durante siglos. En esta sección presentaremos diferentes perspectivas sobre la influencia del Nilo en la cultura egipcia y cómo Cleopatra pudo haber usado este conocimiento para gobernar. Se discutirán las interpretaciones de los textos antiguos, los hallazgos arqueológicos y las evidencias científicas actuales. Algunos expertos sostienen que la alineación de los templos y la integración de la astronomía en los rituales eran meramente simbólicas, mientras que otros argumentan que estas prácticas tenían un propósito estratégico, político y económico. También abordaremos cómo estas lecciones del pasado tienen relevancia en la actualidad, en un mundo en el que comprender y respetar los ciclos naturales es vital para la sostenibilidad y el bienestar. La sabiduría del antiguo Egipto, combinada con los avances modernos, nos invita a reflexionar sobre la importancia de la armonía entre la humanidad y su entorno. Para concluir este extenso viaje a través de la historia, la arqueología y la astronomía, recapitulemos lo aprendido. Hemos explorado la importancia del Nilo en el desarrollo de la civilización egipcia, la forma en que el cosmos y sus ciclos influyeron en las prácticas religiosas y astronómicas, y cómo Cleopatra, con su aguda percepción, utilizó este conocimiento para consolidar su poder y dejar un legado imborrable. Independientemente de si se trata de un relato simbólico o de una estrategia política basada en observaciones astronómicas, lo que es innegable es la profunda conexión entre la naturaleza y la cultura. Este vínculo, que se remonta a milenios, nos enseña lecciones valiosas sobre la importancia de respetar y comprender nuestro entorno para alcanzar la prosperidad. Te invito a reflexionar sobre cómo estos conocimientos antiguos pueden inspirar soluciones modernas y a compartir tus opiniones en los comentarios. Si te ha fascinado este recorrido por los secretos del Nilo y la magia de la astronomía en el antiguo Egipto, suscríbete a Detrás de la Historia para más contenido que desentrañe los misterios del pasado y su impacto en nuestro presente. Activa la campanita y acompáñanos en este viaje interminable hacia el conocimiento.